Le damos la bienvenida a todos los televidentes al programa de Vueltón por Granada. Hacía rato que no salíamos a darnos un vueltoncito por acá y hoy se nos ocurrió hacer un vueltón y qué bueno lo que vamos a conocer el día de hoy, precisamente porque vamos a conocer mucho, nos vamos a educar mucho sobre este tema. Y es que hoy se nos ocurrió ir a conocer la planta de aguas de tratamientos de aguas residuales. Entonces los invito a que nos vamos de vueltón por Granada. Bueno, para el tema del vueltón por Granada se nos ocurrió entonces hoy, como ya lo hemos dicho, visitar la planta de aguas de tratamientos residuales. Y quién más que don Duyan, que es el gerente de la empresa de servicios públicos, para que nos cuente un poquitico, nos le vamos a sacar mucha información sobre este tema, porque sabemos que mucha gente no conoce estas cosas. Don Duyan, buenas tardes, bienvenido a De Vueltón por Granada. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y para nosotros desde la empresa de servicios públicos es una iniciativa muy bonita porque es una forma de mostrar lo que tenemos acá en nuestro municipio. Bueno, don Duyan, hoy nos vamos a hacer un recorrido bastante larguito. Y antes de todo, lo que le quería preguntar, don Duyan, ¿usted cuánto hace que está en la empresa de servicios públicos de Granada? Pues yo en la empresa inicié desde el año de 1998, cuando apenas estaba en la idea. Se había conformado una empresa, digamos, en el papel, pero había que darle forma, y de ahí iniciamos nosotros en la conformación. Y ahí en la empresa, pues desde ahí comenzamos, básicamente en diciembre del año 98 empezamos ya como todo el proceso legal, porque hubo pues un tiempo mientras lográbamos como instalarnos, y hemos estado ahí en la empresa y en otros lugares haciendo otras labores acá en nuestro municipio, pero principalmente mi experiencia ha sido en la empresa de servicios públicos en estos más de 20 años. Es decir, don Duyan, que a usted le ha tocado todo ese crecimiento de ver la construcción de las plantas, de tantas cosas, del tema del cambio de alcantarillado, de todas esas cosas. Sí, inicialmente cuando yo llegué ya el acueducto, se había hecho el acueducto municipal, la planta de agua potable, pero se entregó digamos que se entregó a la comunidad, y debido a que digamos que una planta para que opere necesita un personal, necesita hacer unos procesos, unas personas que sepan hacer la labor, y eso no se tenía. Entonces la gente estaba inquieta, ¿cómo así que tenemos planta? Pero eso no funciona porque el agua seguía, no sé si de pronto recuerdan antes cuando el agua llegaba tan amarilla como pantano que llegaba a nuestras casas, y aún con la planta tuvimos esas dificultades. Entonces fue necesario empezar a generar ese proceso, a mirar qué se podía hacer y a buscar unas personas que se encargaran de la operación. Acá ya había unas personas capacitadas, entonces a seguir como en ese proceso, conseguir recursos, y ahí a la par también comenzamos a estructurar una primera etapa del plan maestro de alcantarillado, y ahí fue como iniciamos la construcción de unas redes colectoras de alcantarillado y la planta de aguas residuales. Esa planta sí me tocó a mí iniciar en su proceso desde la gestión de los recursos que se hicieron con recursos de Cornal en el municipio y un crédito que hizo el municipio para poder construir esa planta. Entonces fue un proceso también muy bonito, y hemos avanzado en otros procesos, pues, pero hoy yo creo que la idea es centrarnos en el tema de acueducto. Muy bien, don Duyan, vamos por toda la variante del municipio de Granada, y hoy tenemos un recorrido bastante larguito porque vamos hasta la parte baja del municipio de Granada, donde está ubicada precisamente la planta de aguas residuales. Entonces vamos a apresurar el paso para que lleguemos con tiempo y podamos conocer un poquitico más sobre esta expectativa que tenemos para todos los televidentes del día de hoy. ¿Qué se ha venido haciendo? En el primero se inició con el tema de acueducto, y después ya seguimos con el alcantarillado, que vamos avanzando porque todavía nos falta mucho en el alcantarillado. Nosotros en el alcantarillado ya hemos venido pues haciendo, en la primera etapa recogimos algunas zonas, pero y saneamos muchas quebradas, pero todavía hay partes donde nos falta sanear, donde nosotros no hemos logrado llegar porque digamos están muy cerca a la quebrada, o está pues un poquito más difícil hacer las redes. Entonces ahí nos va a tocar pensar en algunas estrategias a futuro,
Pero es una primera etapa, es un primer momento y es un avance. Yo pienso que claro, que las cosas llegan como en el momento que es y pienso que si a la comunidad se hace pues como procesos de concientización, de capacitación. Fue muy importante en el año 98 la vinculación de muchos líderes del municipio vieron con mucha importancia o como una cosa muy importante o de mucho valor el que se hiciera este tipo de proyectos y entonces también respaldaron a través de del comité interinstitucional en su momento que fue muy fuerte, a través de otros espacios de aquí de interlocución, la misma Junta de Acción Comunal, ellos también apoyaron mucho y pienso que esos líderes que estuvieron en su momento también jugaron un papel muy importante para que se pudiera pues como sacar adelante este proceso. Por ahí, en porcentaje, ¿cuánto tiene de limpieza el pueblo donde viven con esa planta? Nosotros estamos recolectando alrededor de unos 70% de las redes del alcantarillado. O sea, no todas las redes del alcantarillado del municipio logran llegar a la planta, pero más o menos un 70% de las aguas sí están llegando a la planta. Aunque en algún momento se han presentado algunas dificultades, pero nosotros ya tenemos un muy buen avance de ese proceso, pues digamos, de saneamiento. En ese tema está el tema de concientización de la gente de donde viven, porque la otra vez tirábamos colchones, casi, ¿cierto? Yo escuché que la otra vez tiraban basura a las quebradas, pues, sí. y ese era el basurero pues de la gente. Está ese tema de concientización, del tema del trabajo, por ejemplo, la plaza se lavaba y sí. todo el agua iba allí, a la quebrada allí. A la quebrada. Se ponía verde. En ese tiempo, ¿cierto? Esa agua no se podía tratar, pues no había forma de tratarla. Llegaba directo a la quebrada. Entonces también eso era un impacto muy fuerte que teníamos acá en la feria. Sí. Le decía a usted digamos que en el tema pues digamos de los residuos que depositaban en las quebradas. Antes digamos que era muy común en estas zonas que no se recogía casi ni los residuos sólidos, no teníamos pues rutas de recolección, entonces la gente lo que hacía es que en los solares depositaba las basuras. Cuando uno va a muchos solares, usted los ve llenos de mucha basura, sí. Y especialmente porque la gente depositaba. Entonces también lógicamente en esos solares también tiraban pues colchones y otras cosas voluminosas que en algunos momentos caían a los cauces de las quebradas y ocasionaban podían ocasionar taponamientos de las quebradas. Eso pues tampoco es que sea muy viejo, porque todavía pasa a veces nos tiran llantas, a veces tiran también colchones todavía, a veces no es muy común, pero sí pasa todavía, sí. Porque también es muy importante invitar a la comunidad a que haga buen uso, ¿cierto? Sabiendo que tenemos pues como unas rutas y unos días para la recolección de los residuos, pues que se haga ese proceso. Esa labor pues que también hace la empresa en cuanto a la prestación de los servicios, en el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, que son los servicios que nos toca pues desde la empresa. En ese año del 99, 2000, comenzamos a trabajar por aquí. Hicimos esta por el Horizonte también. Claro. Aquí, bueno, aquí también tenemos una red por aquí. Saneamos a esta partecita. Sí, señor. Sino que es que... ¿Cómo se llama esta? Panteón. Esta es la Panteón, bien. Quebrada Panteón. Muy bien, que atraviesa todo el sector San José. El sector San José, iniciando desde el colegio, desde aparte de atrás del colegio, arriba, o lo que llamamos lavaderos. Y quiero hacerle una pregunta, don Dubian, sobre el impacto que tuvo la construcción de la planta de tratamiento que vamos a conocer, sobre la limpieza de esta quebrada. Esta quebrada era muy sucia y ahora pues se ve un poco más limpia. ¿Qué impacto tuvo la construcción de la planta? Sí, esta es la que llamamos nosotros la quebrada Panteón. Sí, señor. Nosotros, el municipio de Granada tiene, digamos, 3 quebradas que la cruzan. Acá que es la Panteón, la Occidente y la María, la que queda al fondo allá como llegando para San Carlos, y una
que recoge todas las aguas, que llama la quebrada Santa Bárbara, que es la principal, ¿cierto? Sí, señor. Entonces esta es la quebrada Panteón. En la quebrada Panteón logramos recoger parte de las aguas negras, no están todas recogidas, digamos más o menos desde la parte de abajo del sector San José, en el puente que queda en la parte de allá abajo, hasta llegar aquí a estos predios de la parte de atrás del sector que llamamos el Bolsillo, o por donde está la Pesebrera. Por esa zona logramos recoger muchas aguas de acá, todas estas viviendas que están aquí, digamos que tenemos un colectorcito, una red que recoge las agüitas de estas personas, entonces ya no van a la quebrada. Eso es básicamente lo que logramos trabajar acá en esta quebrada. Entonces todavía pues algunas personas que están en la parte alta, las que no se han logrado sanear, pues todavía algunas depositan directamente en la quebrada, entonces por eso la quebrada no está un 100%. Pero el cambio sí ha sido muy sustancial, porque sí es verdad lo que usted manifestaba en su momento, estas quebradas eran de color grises, era un color gris y un olor a veces fuerte, sobre todo en estas épocas de verano, se lograba levantar fuertes olores, y ya pues a pesar de este trabajo que hemos venido haciendo, ya es mucho lo que se ha logrado remover el impacto de las quebradas. ¿Solamente fue esta Donduya en la que atraviesa casi todo el sector San José, o fueron varias quebradas las que en ese momento intervenimos, impactamos la quebrada Panteón y la quebrada la Occidente, la que queda por allá cerquita al puente peatonal que llamamos nosotros, allá por la carrera Hoyos? Esa también se logró impactar en una zonita allá, pero también se fueron impactando por sector. Entonces muchas aguas, por ejemplo las aguas que están en la parte de atrás de esta zona del colegio, todas esas aguas caían también por acá, también se logró hacer unos colectores y unas redes que van por acá a recoger todas estas aguas. Entonces eso también ha contribuido al saneamiento. Que esas redes llegan también directamente a la planta. Sí, ya bajan por estos laditos, allí inclusive podemos ver la parte de la red por el sector acá de San José, para llegar allá a la planta de agua residual. Bueno, don Duya, vamos a llegar en ese camino. Vamos a seguir en nuestro recorrido, vamos a conocer ahora sí la planta, lo que nos trae hoy a este programa de Vueltón por Granada. Aquí hay redes desde el 60. Y 40, 50 años podrán la red. Y la empresa está constantemente pendiente de que esas redes estén, o sea, que no se deterioren. Que no... Sí, ahorita pues estamos con, digamos que la empresa no alcanza a cambiar solo, porque eso siempre es costoso, pero ahorita venimos con el municipio haciendo también unas gestiones y hemos logrado, digamos, la reposición se llama, o el cambio de esas redes que más viejitas en zonas donde también estaba muy deteriorado el pavimento. Sí. Entonces, donde hemos hecho las pavimentaciones, que también la norma lo pide, donde se han hecho las pavimentaciones, hemos aprovechado para hacer también el cambio del alcantarillado y del acueducto, donde ha sido necesario, para así tener mejores redes y garantizar que el trabajo de cambio de esa pavimentación que se haga también va a tener una mejor durabilidad a futuro. Porque una vía que no se impacte puede durar más de 20 años, 25, 30 años o más. Pero cuando se empieza a hacer cosas de cambio de redes, eso mismo puede deteriorar el mismo concreto. Se lo puede ir llevando. Se lo puede llevando, causa lo que llamamos nosotros los asentamientos, entonces empieza a partir el concreto. Ese ha sido pues como el proceso. Hace poco, digamos que hace 2 añitos también hicimos acá otro proyectico bonito, y es que paradójicamente las viviendas que están aquí en la parte al frente de la planta de aguas residuales no lograban llegar a la planta, pues porque estaban más bajitas, lo que llamamos nosotros la cota o el nivel, estaban más bajitos de la planta, entonces esas todavía estaban llegando a la quebrada. Y logramos con un proyecto que gestionamos con Cornare y lógicamente el municipio hacer un proceso de bombeo. Entonces ya estas se recogen y a través de una bombita se llevan a la planta y ahí se hace el tratamiento. O sea, en las casas pasa lo mismo que con los ojos, tan cerquita. Tan cerquita, eso es. Tan cerquita y no nos vemos. Eso estaba pasando con estas casas, pero ya hicimos un proyecto que lo entregamos el año pasado,
que apenas lo estamos pues mejorando, pero que eso nos ha contribuido también a que estas casas se llaman un sistema independiente. Aquí había pues como primero estaba contemplado ahora que se hiciera como otra plantica pequeña, pero haciendo pues como análisis había dificultades para conseguir terreno, fue un poquito complejo, entonces se nos ocurrió por ahí con los ingenieros pues lógicamente que le motivan a uno que por qué no pensar en un bombeo, y lo estamos desarrollando. Es la primera vez, nosotros aquí en Granada no habíamos hecho procesos de bombeos, Sí. pues para redes de alcantarillado. Entonces ya tenemos aquí, se comenzó a instalar desde acá, de esta parte, Desde acá precisamente. desde aquí, aquí inició, mejor dicho, en esta zona de aquí en el sector San José, Sí, aquí en la calle 17 con calle 17 también es esto. sí señor. Entonces de acá hasta la parte de abajo, hasta la quebrada, tenemos aquí esta red, recogimos todas estas aguas y a través de un proceso de bombeo, ahorita lo podemos Ahorita lo podemos mirar. mirar, se tiene el agua, ya se recogieron todas estas aguas, se sanearon también estas viviendas que no habíamos podido. Sí, en saneamiento es un proceso, como es un proceso costoso y se necesita mucho, entonces se va haciendo por etapas, se va haciendo por pedacitos. Donde esas plantas siempre se tienen que hacer así, por ejemplo en las afueras del pueblo, y por ejemplo a Granada le favoreció que es falduda y que obviamente ayuda más para el tema de que las aguas se puedan digamos como transportar hacia esta zona de aquí abajo. Y por ejemplo se me ocurre por ejemplo un pueblo como en el Carmen de Iboral, que es tan plano, ¿cómo se haría una cosa de esas? Por Sí, ejemplo? lo ideal es, siempre se busca que sea en la parte más baja, Sí, ojalá fuera inclusive de viviendas. Acá pues debido a algunas dificultades con terrenos, inicialmente se había pensado que se hiciera en la parte al lado de allá de la quebrada, pero cuando empezamos a mirar el proyecto fue difícil conseguir lote y había que hacer una estructura muy grande para poder pasar el alcantarillado, que era carísimo, costosísimo en su momento. sí. Entonces ya se tomó la decisión de hacerla pues digamos más cerca a este lado. Entonces sí, lo ideal es que inclusive haya una cierta separación de las viviendas. Eso pues digamos que el impacto, porque si se hace un buen manejo, no, aquí pues digamos que casi que es un impacto, la gente pues no se nos queja mucho de pronto de malos manejos, porque sí hay que ser muy constante pues en la operación. Entonces eso es con respecto a esta. ¿Qué sucede en algunas otras que he escuchado algunas experiencias? Algunos municipios, precisamente por la topografía, les toca hacer hasta 2 y 3 plantas. Sí. Mantener 2 o 3 plantas, ¿verdad? Está dando la bomba. Hasta 2 y 3 plantas les toca tener para poder, digamos, recoger las aguas bien. O también recurrir a los bombeos. O sea, por ejemplo, hasta cierta parte la hacen por gravedad y de ahí para adelante les toca llevar con bombas, pero grandes, pues muy grandes. Bueno, ya acá dentro de la planta estamos dispuestos entonces a conocer ya todo lo que es el proceso de lo que se hace acá en la planta de aguas residuales, y qué bueno que nos encontramos en esta tarde con Nelson, y que es una persona conocedora del tema y que nos va a contar mucho de esto. Nelson, bienvenido a De Vueltón por Granada, y bueno, esperamos conocer mucho el día de hoy de la planta. Jason, buenas tardes. Retomando lo que venía contando don Dubian, les venía explicando acerca de la estación de bombeo que se instaló para atender la parte de este barrio que no llegaba a la planta por la gravedad. Entonces podemos pasar allí e iniciamos con el recorrido. Muy bien. Nelson, ¿usted cuenta de que está trabajando aquí en la planta? 20 años. 20 años, o sea que usted se conoce esto a la perfección. De pe a pa. Muy bien. Vamos entonces a conocer. Jason, como le venía diciendo, acá es donde llega el agua que se bombea desde la parte contigua a la quebrada. Nosotros allá tenemos un tanque que sirve de almacenamiento y tiene unas bombas instaladas. Cuando esos tanques se llenan,
el automático se dispara y nos envía esa agua, evita que se vaya a la quebrada y entra el tratamiento de la planta. Como ves, se ha intentado recoger la mayor parte de agua posible antes de la quebrada. Entonces esa agua entra y se une con la que entra del resto del pueblo. Sí. Llega toda básicamente a este lugar que se llama un surtidor. La que estamos viendo ahorita, la que entra ahorita de las casas de aquí, de la parte baja, ¿cierto? La que nos venía contando Don Dubia. Sí. Muy bien. El agua que llega a este lugar es aproximadamente el 70% de las aguas residuales domésticas del municipio. Sí. Nuestro alcantarillado es un alcantarillado combinado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí llegan aguas lluvias y aguas residuales domésticas, incluso algunas industriales, de la poca industria que hay en el municipio. Toda esa agua llega acá. Cuando llueve, lo que hacemos es que cerramos estas compuertas para que se vaya el agua sin ningún tipo de tratamiento a la quebrada. Esa agua no debe entrar a la planta porque los picos de caudal arrastrarían las bacterias, ya que nuestro proceso es netamente biológico. No adicionamos ningún tipo de químico. Bueno, Bien. Jason, entonces lo primero que nosotros hacemos en esta planta es empezar a quitar el material grueso. Sí. Basuras, todo tipo de basuras, todo lo que se pueda venir por un baño. Eso se queda en estas rejillas, se llaman cribados. En estas que vemos aquí de primera, ¿sí o qué? Todo lo que sea superior a 0.2 milímetros se queda ahí. Sí. Y eso constantemente se está haciendo... Eso se retira cada que sea necesario. Ah, bien. Al final del día se pesa, se disponen unos baldes que la empresa tiene para residuos biológicos peligrosos y se lleva a una fosa que tiene la empresa en el relleno sanitario. Ah, qué bien. Muy bien. Entonces, continuamos, Nelson. Lo primero que quitamos es las basuras. Posterior a eso, toda la materia orgánica, Sí. que por precipitación, por peso, cae al fondo. Estos dos canales se llaman desarenadores. Sí. Los dos son exactamente iguales. Mientras el uno trabaja, el otro está en mantenimiento. Todo lo que son arenas y materia orgánica queda en esa escala que pueden ver ahí. Muy bien. Cada que sea necesario se le hace mantenimiento, se pesa el material que es resultante y se lleva al relleno sanitario. Muy bien. Nosotros todos los materiales que se retiran después de todos estos procesos y mantenimientos se llevan, se guardan acá en la planta en un lugar que hay dispuesto para esto, para llevarlo todos los miércoles. No hacemos varios viajes a la semana, sino todos los miércoles disponemos en el relleno. Muy bien. Este lugar en el cual tenemos la regla se llama una canaleta parcial. Nosotros con una regla y una fórmula que se llama también una regla de 3, esta canaleta parcial viene ya graduada. Sí. Para estas medidas y estas medidas específicas, que es básicamente el ancho por la altura de la lámina de agua, y así sabemos cuánta agua nos entra. En promedio nosotros tratamos 11.5 litros por segundo, dependiendo la hora, habrá horas picos como es la mañana, que tratamos hasta 20 litros, pero en la noche podemos bajar hasta 5. Y obviamente depende de la época del año, vacaciones, fiestas, Semana Santa, Que viene mucha más gente. siempre habrá picos, pero nuestro promedio es 11.5 litros. Entonces ese es el lugar en el que sabemos cuánto estamos tratando al día. En ese lugar también sería el lugar ideal en caso de que necesitáramos adicionar químicos para echarlos. Muy bien. Posterior a eso tenemos dos trampas de grasas. En este momento están colmatados, pero bueno. Este lugar se llama una trampa de grasas. Hasta este punto el tratamiento venía por peso. Lo que se asienta por su peso sale en el desarenador, lo grande sale en los cribados y todo lo que son grasas y aceites y jabones, como no pesan sino que flotan,
en este lugar quedan. Sí. Por flotación ellos se quedan en la parte alta y nosotros las retiramos todos los días. Y estas van a hacer... También se retiran, se pesan, todos los miércoles van bien. puestos en el relleno. Quiere decir que los de allí adelante que vimos anteriormente no garantizan de que todo el material, de este material se quede allá, ¿cierto que no? No, nunca va a suceder porque hay picos de caudal que arrastran las basuras. Muy Pero como ves, no hay basuras grandes, que serían las que piedras, ese tipo de cosas no deben pasar a este punto porque obstruyen el sistema. Y esta no pueden pasar a este lado de acá, más para allá. ¿O sí? Exacto. Los dos tanques que siguen son estos dos. Sí, que señor. se llaman sedimentadores de alta tasa. Mm. Ellos tienen una profundidad de 5 metros. El agua entra por el centro de estos tanques, por el fondo de las trampas de grasas, pero por el centro de los sedimentadores. Ellos de lado a lado tienen 6 metros Sí. por 5 de profundidad. Entonces, estos tanques, para repartir el agua uniformemente a lo largo y ancho de ellos, el agua entra a 250 de profundidad desde la lámina. Sí. O sea, desde la lámina de agua, desde donde ves el agua. Esos tubos son tubos de 4 pulgadas con una cosa que se llaman tubos flautas, que son simplemente tubos con muchos huequitos, como si fuera una flauta. Sí. Entonces el agua entra a presión y distribuye uniformemente el agua con lodo. Ese lodo que ves ahí. Sí, señor. Lo distribuye por todo el tanque y él no debería ascender, No. debería precipitarse porque ahí hay unos paneles, que ahorita te muestro, que hacen que todo ese material se precipite al fondo del tanque. Y estos tanques tienen un tiempo de aquietamiento de 2 horas. Sí. O sea, un tiempo en el cual el agua está quieto, por decirlo así. Sí, señor. Tiene un tiempo de retención hidráulico de 2 horas y ese lodo se asienta. Después de esas 2 horas, como ya te voy a mostrar, en el fondo del tanque hay unas válvulas que con todo el peso del agua y el lodo en la parte baja, al abrir la válvula, ella expulsa todo el lodo a ese tanque de la parte ¿Eso baja. él la expulsa automáticamente o tiene que ir algún operario? Manualmente, ya te voy a mostrar. Ah, bien. Esas 2 válvulas están ubicadas en el fondo del tanque. Cada una es de 12 pulgadas. Como te decía, cada 2 horas nosotros venimos y manualmente las accionamos. Sí, señor. El lodo que en el fondo del tanque, que él termina en V como un cono, se va a un tanque de retención de lodos que se llama un WAS por medio de la presión del agua. Eso sucede cada 2 horas. Bien. Ya no lo dijo pues que es manual. Sí, es ¿Cierto? manual. En esta planta todo es manual y biológico, o sea, trabajamos con lo que la naturaleza hace. Cuéntenos de estas aguas que aparecen ahí. Bueno, Jason, continuamos con el trabajo que veníamos haciendo en el agua y no dejamos a un lado lo de los lodos, pero ahorita seguimos con ellos. Muy bien. Lo que sucede con el agua es que te decía que entra por la parte del centro del tanque. Sí. Ella empieza a ascender y en ese ascenso hay unas láminas que hacen que el lodo no pueda flotar, sino que cuando se choca contra ellas se vaya al fondo, subiendo, ascendiendo solo el agua. Esa agua es la que tú puedes ver ahí y va a esos 2 tanques que se llaman 2 FAFAs. Sí. Son filtros anaerobios de flujo ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua entra por la parte baja. Esos tanques tienen un montón de piedra Granizada. porosa. Sí. Piedra porosa, además tienen unos paneles, unas rosetas plásticas que favorecen lugares en los cuales se puede adherir la materia orgánica, Sí, señor. la que logra pasar del proceso. Y ahí se limpia un poco más el agua. O sea, aquí vamos quitando poco a poco hasta que llegamos más o menos a un porcentaje de remoción, tomando como relación cómo entra el agua, cómo sale, quitándole más o menos un 60-70%. En la última que hicimos análisis estamos en el 65.6% de remoción. Sí, señor. Todo este proceso se demora 2 horas. El proceso que acabamos de ver ahí. Puntualmente el tiempo de retención hidráulico que tiene una gota de agua desde que entra
a los sedimentadores, solo el sedimentador, Sí. hasta que sale son 2 horas. Sí. No desde que entra a la planta hasta que sale. Ah, bien. Es solamente el que esté. Solo el de, Bien. solo el de los sedimentadores. Esa agua es la que entregamos finalmente a la quebrada. La que entregan acá. La que entregamos finalmente a la quebrada, pero ahí no acaba el proceso. Tenemos que tomar en cuenta que estamos produciendo lodos. Todo eso, la que sale allí en la canalética, Ah, es chiquitito. esa ahí es la que se entrega a la quebrada. Lo que pasa es que toda esa lama y todo eso incluso cumple una función. Ella ahí se va adheriendo también materia. Claro. Jason, entonces en todo este proceso de ir limpiando las aguas residuales domésticas generamos otra serie de organismos que pueden ensuciar el agua. Esos también los debemos tratar. Son los lodos de los que hablábamos en los sedimentadores y estas partes negras que ves ahí en los papas. Muy bien. Esos lodos los tratamos en un tanque que se llama un WAS, que es el del fondo. Ese tanque hace aproximadamente un mes está en mantenimiento y en este momento no está en el punto óptimo en el que debería trabajar. Si se acerca, esa agua debería ser negra y de una consistencia lodosa. Oíste, Nelson, ahora que hablas de mantenimiento, todos esos tanques a veces necesitan mantenimiento y entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Supongamos que necesita mantenimiento un tanque y entonces se separa la producción, ¿o cómo es la cosa? Ellos necesitan un mantenimiento periódico, Sí. por precaución, para evitar daños. Sí. Pero por condiciones externas, la naturaleza, un deslizamiento, Cualquier otra cosa. cualquier otra cosa puede causar daños internos que nos toca entrar a reparar de la forma en la cual mejor podamos. Como te decía, hace aproximadamente un mes tuvimos un daño muy grande, que de hecho fue necesario traer herramienta especializada de Medellín, un Bactor. Ujú. Y en los 20 años que lleva esta planta trabajando nunca había sido necesario. Las condiciones climáticas nos obligaron así. Nosotros teníamos esto lleno de pinos y el día de ese aguacero tan fuerte que hubo Ah, sí, señor. nos hizo muchos daños. Ah, y entonces les tocó hacer todo ese proceso. No solo en ese tanque, en todos en general tuvimos afectaciones. Como ¿Ah, sí? ves, hay en muchas partes que se ve que el repintadito, que hubo mano de obra, Sí, señor. llantas de volquetas, todo eso. Sí, Nos señor. tocó entrar a mantenimiento. Ah, hacer el mantenimiento. Entonces en este tanque, que en condiciones óptimas esa agua no es de ese color grisáceo, sino negra. Negra, negra, negra. Negra y una textura lodosa, Sí. ¿Eso cuánto tiene profundidad, Nelson? entre 4,50 y 5. Ah, sí. Es que él termina en forma cónica también. Ah, bien. Sí, señor. Entonces ahí es donde los lodos, aproximadamente en un periodo de tiempo de 45 días, desde el momento en que entran hasta el momento que salen, se van fermentando. Sí. Y en ese periodo de tiempo ahí producimos gas, el cual se quema como el gas de la casa. Allá en ese sombrerito negro que ves, Ah, sí. allá, nosotros hacemos quemas como cualquier fogón. Sí, señor. Entonces, además de eso también, de perder la capacidad volátil de los gases, también añejamos, fermentamos los lodos y sacamos ese humus que se ve en la parte de abajo. Ese lugar se llaman los lechos de secado y esa tierra la utilizamos como mejorador de terrenos para llenar huecos de la planta o se manda simplemente para el relleno. Es un material que, como ves, no tiene ninguna presencia de animales, ni mosquitos, ni ningún factor pues, que indique como que sea algo sucio. No tiene ningún tipo de olor, nada. Y esto ya es lo último que hay de la planta. En cuanto al tratamiento de lodos, Sí, señor. ya nosotros entregamos a la quebrada en la parte baja. Pues allá lo último hay unas escalas Sí. y llega el chorro alto y se golpea contra la piedra y en ese golpe se oxigena el agua, que eso también es un proceso, por así decirlo. Y ahí es donde se entrega entonces ya. Ahí nuevamente se entrega la quebrada, la cual en ocasiones huele porque está... En esto influye mucho las condiciones climáticas. Sí, señor.
contrario a lo que se cree, no huele más maluco entre más sol hace, sino que entre más frío hace, como Más. el gas se queda como acá flotando en el medio Exactamente, sí, y sí. no se va. Bueno. Eso es aquí. Básicamente, ¿no, jefe? Eso es todo.